Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a un episodio más de este proyecto de escuchar comprensivamente en la vida cotidiana. Hoy tenemos a una invitada que viene desde Argentina. Ella es Carolina Huerva, a quien le agradezco muchísimo su generosidad para venir aquí a dialogar y sobre todo a compartirnos un montón de experiencias que ella tiene trabajando con personas adultas mayores y por supuesto que también con las personas que atienden a estos adultos, con personas cuidadoras. Carolina es consultora psicológica y es directora de la Fundación Espacios de Escucha. Lleva al menos 18 años de trabajo con personas mayores, con sus familiares y les decía, con quienes los cuidan en varias áreas del ámbito gerontológico. Tiene un máster en atención integral y centrada en la persona, en los ámbitos del envejecimiento y la discapacidad. Y sobre todo, es una apasionada del proceso de envejecimiento. Nos ha compartido una frase que la representa y que dice, vivir una vejez digna y con sentido implica un proceso consciente y de anticipación. Caro, muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenida a estos diálogos sobre escuchar comprensivamente. Gracias, Salvador. Gracias por invitarme. La verdad que es un honor compartir con vos una conversación. Y vos sabés que cuando te escuchaba y nombraste que soy una apasionada del proceso de envejecer, digo, uy, ¿cómo suena eso, no? Porque muchas veces, la mayoría de las veces la gente resiste el envejecer y lo rechaza, y esta loca es una apasionada del envejecimiento. Bueno, siento decirles que sí. Siento decirles en sentido de humor, ¿no? Realmente el proceso de envejecer es un proceso inevitable en la vida, ¿no? Entonces, cuando digo que me apasiona, eh, creo que quiere decir eso, ¿no? Que lo integro, que como es inevitable, me gusta recibirlo, acompañarlo, y creo que esa característica de decir me apasiona también hace que yo pueda acompañar la vejez en sus múltiples formas, ¿no? Porque me parece que me lo hace más fácil, me permite estar con todo lo que me va pasando a mí en mi propio envejecer. Sí, sí, sí. Sí, porque eso de acompañar, pues debe tener también sus retos, ¿no? Seguramente sus satisfacciones, pero muchos retos. Acompañar a una persona en general y retos muy peculiares cuando estamos hablando de acompañar y cuidar a personas mayores de tercera edad, ¿no? Totalmente. ¿Y qué tal si nos compartes tu experiencia en este campo, Caro, de Sí. cómo ha sido para ti trabajar con los cuidadores, cuidadoras Ujú. de personas mayores? Bueno, para mí es un desafío, pero es un privilegio, Salvador. Y creo que más lo tomo como un privilegio de poder estar eh, acompañando eh, a estas personas que a veces vienen bastante golpeadas en la vida, no solamente por las condiciones iniciales en donde nacieron, sino también por cómo hoy como cuidadores son reconocidos, poco valorados en muchos aspectos, no solamente económicamente, sino valorados como profesionales esenciales en el cuidado, en el ámbito del cuidado, ¿no? Ujú, Eh, donde se los necesita, pero no se los valora por lo que hacen. Entonces, eso hace a la tarea del cuidador una situación complicada, ujú. ¿no? ¿Por qué? Porque a veces no son bien pagos, porque a veces viajan 2 horas para llegar al lugar, porque a veces tampoco son muy bien tratados por las personas mayores, en fin, un montón de aspectos
que a mí como facilitadora de grupos de contención y como docente, porque facilito grupos de capacitación y entrenamiento de la atención personalizada con ellos, es un desafío importante y un alto desafío ser cuidadosa, ser sensible y, y poner a disposición una escucha comprensiva mucho más profunda, no solamente lo que muestran y lo que dicen, sino lo que puede haber atrás. A veces desde una hipótesis y a veces desde lo que comparten, ¿no? Que es Ujú. un sufrimiento bastante, bueno, experiencias de sufrimiento, de padecimiento, de cansancio, de hartazgo a veces, ¿no? Y a veces de sentirse prisioneras también de ese lugar, ¿sí? Ya. Y Ujú. estamos hablando de las personas que cuidan, ¿verdad? Porque Exactamente. podríamos pensar que estamos hablando de una persona mayor enferma, por ejemplo, pero no. Aquí estamos hablando Sí, justamente de las personas cuidadoras, como sí, pueden sí. Es que hay sentirse. procesos muy Ajá, paralelos ajá. en esas relaciones, ¿sabes? Esto me doy cuenta ahora, Salvador. A ver, Cuando digo platícanos. procesos paralelos, es que a veces las personas mayores se encuentran en un estado, en un grado de fragilidad, con baja autoestima, con pérdida de la identidad. Y, y lo desafiante es que a veces los cuidadores que están ahí para la persona mayor en ese estado también se encuentran en estados de fragilidad. Un poco por lo que te dije, a veces no tienen desarrollo personal, no son conscientes de lo que les pasa, tienen a veces un nivel sociocultural disminuido, incluso intelectual, poca formación, ¿no? No sé cómo es en México, pero en Argentina y en otros países del mundo, muchas veces los cuidadores vienen de ámbitos del servicio doméstico, entonces vienen muy vulnerados, ¿sí? Mm, Porque es como una población excluida. mm. Y lo loco, por lo menos para mí, es que yo me sentiría tan agradecida de tener alguien que viene a mi casa, a un mundo desconocido, porque muchas veces las personas mayores necesitan un otro con cama, ¿no? Entonces dejan su familia, dejan su casa, y ahí a veces se hacen escenarios que son muy sufrientes, ¿sí? Yo he tenido la oportunidad de acompañar, yo decía en chiste, decía que hacía relación de terapia de pareja. Bueno, yo no hago terapia, soy counselor, pero hago procesos de acompañamiento de pareja entre la persona mayor y el viejo, perdón, la persona mayor y el cuidador, porque se genera un campo de batalla ahí, ¿no? La Ujú. rivalidad, el control, el poder, el no valorar al otro, el no reconocer al otro, sino para yo sentirme mejor lo disminuyo, lo descalifico mutuamente. O sea que si querés que empiece a hablar de la escucha comprensiva y la necesidad de la escucha comprensiva en este ámbito, es ilimitada. Sí, y Limitada porque hay mucha necesidad de formarnos en escuchar comprensivamente al otro. déjame nada más enfatizar esto que me parece haber captado en lo que nos compartes, Caro, de eh, esta cuestión, yo lo llamaría así como del campo relacional que se va gestando ahí en esta relación entre quien cuida y la persona que es cuidada, ¿no? Y que entonces esto nos ubica en una dimensión muy distinta a una cuestión, digamos, de ayuda práctica, operativa, la logística, ¿no? De mueve la silla, trae la sopa, barre Por ahí, supuesto. ¿no? Porque esta es otra dimensión muy distinta que está también, por supuesto, mezclada con la otra dimensión, pero que más bien a lo mejor muchas veces queda oculta, poco reconocida de una manera explícita, pero intensamente vivida, sobre todo cuando se dan estas situaciones que decías, ¿no? Que parece que se arma Claro. ahí toda una batalla muy fuerte. Sí, muchas veces sí.
y entran a jugar un lugar también los familiares. A veces, si trabajan estos cuidadores en residencias o en centros de día, con los colegas, con los superiores. O sea, entender la vida de un cuidador es pensarla de forma multidimensional, ¿no? Multidimensional, no sé si es la palabra, multisectorial sería la palabra, ¿no? Como que hay muchos sectores que entran en juego, donde se dificulta la puesta en común, la toma de decisiones, la deliberación sobre qué hacer en esta situación. Y fundamentalmente yo, que me considero especialista en lo que es la atención personalizada, poner a la persona mayor en el centro. Eso quiere decir que la persona mayor tiene derechos sobre su plan de atención, tiene derecho a ser escuchada, tiene derecho a tomar lo que quiere, lo que no quiere, lo que prefiere, ¿no? Entonces, eh, no sé, cada vez a medida que voy hablando con vos, digo, wow, qué complejo el mundo que te metiste. Pero la verdad que a mí la complejidad me llama, ¿no? Me atrae, ¿no? Como que no le huyo, ¿no? Ajá. Me desafía a seguir formándome, a entender, a meterme en cada voz, a escuchar cada parte, ¿no? Que eso es lo que compone la totalidad del mundo de las personas mayores, Sí, no solamente recortar solo su vida. sí. Y para no caer lo que yo llamo esto de falsos dilemas, y tú hablas de Sí, decir, en la persona mayor está ahí al centro, ¿no? Y eso pareciera que entonces si nos vamos por el lado de un falso dilema sería, y lo demás entonces es secundario. Y me viene entonces, bueno, ¿y la persona del cuidador? ¿Qué tan al sí, centro está? ¿O sí, cuál es el centro de la persona mayor que es cuidada? ¿Y cuál sería el centro de la sí, persona que es cuidadora? No sé cómo. sí. La verdad que es excelente la pregunta que haces y lo que traes, porque, a ver cómo yo lo expreso. Es interesante decir que cuando cuidamos a una persona mayor, la persona mayor tendría que estar en el centro. Es como redundante de alguna forma, ¿no? Es como hablar de medicina centrada en la persona. Estuve en un congreso que se titulaba así. O sea, es obvio que tiene que ser la medicina centrada en el paciente, si no, ¿quién va a ser centrada? Entonces, la tendencia mía a nombrar que la persona tiene que estar en el centro es porque la persona mayor muchas veces es excluida cuando se toman decisiones por y para ella, ¿sí? Ahora, para mí es importantísimo entender, comprender, considerar e integrar la idea que el cuidador es tan central como la persona. El año pasado trabajé en una institución durante todo el año como consultora, ¿sí? Con todo mi equipo, durante todo el año, y trabajamos con los dueños, con los gerentes, con los profesionales. Fue la verdad que un trabajo hermoso de todo un año para poder transformar la atención en el modelo de atención integral y central en la persona. Y el foco principal de estos dueños de esta residencia, una residencia que está en Córdoba capital, acá en Argentina, era la persona mayor. Pero estaban desatendiendo enormemente al cuidador, ¿no? Es como que el cuidador pasaba a ser, es lo que vos dijiste, secundario, ¿no? Entonces, es muy importante tener cuidado, por lo menos preguntar a qué nos referimos con poner a la persona en el medio. Gracias por traerlo, Salvador, porque no quiere decir que los otros actores no cuentan, que los otros actores están en un nivel secundario, no. Por eso, hablar de atención integrada, y esto que a mí me dio Carl Rogers, o creo que aprendí del enfoque centrado en la persona, que es esta idea de la simetría entre las partes. Obviamente que cada uno trae su expertise. Obviamente que cada uno trae su conocimiento,
¿sí? Pero entender que el otro tiene mucho también para aportar, ¿sí? ¿Y qué pasa entonces con los cuidadores? No son contemplados ni considerados, ujú, ¿no? O sea, es como vení, hace tu tarea, eso es lo único importante y no me traigas tus problemas a la residencia, ¿no? ujú. O no te identifiques con el viejo. Explícame cómo hacer eso, ¿no? Se muere una persona mayor y el cuidador no tiene derecho a llorar. A ver, entonces te agradezco esta pregunta porque por supuesto que el cuidador tiene un lugar central en toda esta complejidad de lo que es el ámbito del cuidado, pero también el cuidador familiar, ¿no? Ujú, Cada actor es central, ¿sí? ujú. Creo que la centralidad a la que me refería al principio tenía que ver más con eso. Mirá cómo nos va marcando una cultura, ¿no? Por lo menos a mí, ¿no? Me fue atravesando esto, no. Al viejo preguntarle lo que quiere. No, no tomes decisiones por él. Si él está en silla de ruedas, pero puede pensar, puede decidir, puede decir que sí o que no. Entonces a mí eso me hiciste pensar y te lo agradezco, porque mi terminología debe cambiar. Y Así que entonces, gracias. regresando con las personas cuidadoras, ahí qué nos puedes compartir o qué nos quisieras compartir en relación con, pues hay por lo Bueno, menos dos aspectos, a la ver, importancia y la necesidad de ellas ser escuchadas comprensivamente, y la otra es pues de que ellas también aprendan cómo escuchar comprensivamente. Pero quizá lo absolutamente. primero de su necesidad o lo que para ella implica Ok, el ser escuchadas también comprensivamente. sí, sí. Mira, te voy a contar que en el proceso cronológico de la Fundación Espacios de Escucha, lo primero que fue aceptado, ¿sí? Porque acordate que venir a compartir lo que a vos te pasa no es algo común de un cuidador. Se lo cuentan a Ajá. una amiga, se lo cuentan al marido, pero no salen mejor de compartir sus experiencias de estrés o de malestar. Entonces, lo Ujú. que primero nosotros ofrecimos por largos años fue un espacio de capacitación. Y ahí nos empezamos a dar cuenta de capacitación que es más despersonalizado, ¿viste? Es como que entrenamos la escucha, entrenamos la congruencia, entrenamos la validación de la experiencia y la escucha comprensiva, pero puedo hablar de allá y entonces y no me tengo que vulnerabilizar. A medida que fueron pasando los años, se hizo inminente abrir un programa que le llamamos contención y supervisión de la tarea del cuidador, ¿sí? Y ahí, de hecho, yo mañana tengo un grupo que ya hay como 63 personas anotadas, eh, y ahí ellos empiezan a entender de qué se trata este espacio, porque dice, ay, vienen a la charla. Entonces yo una y otra vez le digo, chicos, esto no es una charla, esto no es una ponencia, que es a lo que están acostumbrados. Sí, sí, ¿Entendés, sí, Salvador? sí, Es a que sí, venga el más magister en no sé qué a enseñarles. sí. Entonces, como que ellos no sienten que tienen algo que saben, no perciben lo que les pasa porque no es tomado en ningún ámbito. Ajá. Entonces, es un programa riquísimo donde ellos traen lo que les pasa, ¿sí? A veces no se atreven, a veces dicen que yo la verdad que me cuesta hablar, entonces están silenciados. Y lo milagroso, pero a mí no me sorprende, Salvador, es que con la presencia de nuestro equipo, ya sea mía o de mis colegas, cuidadosa, sensible, amorosa, que para mí si no tenés esa capacidad de estar amablemente en una relación de ayuda, yo invito a, a- a mí y a las personas a que vean si no tendrían que cambiar de profesión, ¿no? Porque, o por lo menos a trabajar esos aspectos que salen, que son míos o son del otro, pero que no colaboran, no Ujú, facilitan un espacio amigable. Viste que ahora se habla mucho de los entornos amigables, ¿no? ujú.
no facilitan un clima donde ambas personas, cuidador y persona mayor, podemos vivir una vida de libertad experiencial, de libertad de expresión, ¿sí? Y de poder seguir teniendo una vida con sentido, la vida que prefiero, la vida que me gusta, donde puedo seguir desarrollándome hacia donde quiero, ¿no? Ujú. Entonces, que los cuidadores se empiecen a trabajar con lo que es la autoconciencia. Nosotros trabajamos mucho con el autoconocimiento. Vos sabés que, Salvador, yo a veces digo que en nuestros programas eh, enseñar y transmitir y entrenar el enfoque centrado en la persona es primordial, pero nuestro objetivo más sutil es formar personas íntegras, ¿sí? Entonces, si yo quiero intentar formar una persona íntegra, tengo que ver si yo puedo estar íntegra en ese programa, en ese espacio, en ese grupo, ¿sí? Ujú. Siendo quien soy, si es necesario enojarme, si es necesario tengo que decir por acá no, si es necesario, si estoy dando una clase, tengo que decir, chicos, este espacio no es para traer lo propio, sin miedo, saber que el Ujú. no es posible en un encuentro y a veces ellos tienen miedo porque los pueden echar, o sea, entonces nuevamente el silencio, nuevamente el quedarme atragantado con todo lo que me pasa porque no hay lugar para la expresión, Ujú. ¿sí? Ay, no sé, pues yo me apasiono, como verás, y la verdad que no sé si voy respondiendo a tus preguntas. Bueno, pues entonces fíjate, si entiendo bien es que el ser escuchados comprensivamente les posibilita a las personas cuidadoras que puedan ponerse atención en sí mismas, ir reconociendo cómo se sienten bien, qué les conflictúa y además que lo puedan ir compartiendo, que lo puedan ir expresando en una relación, en un ambiente donde se sienten respetadas, acogidas, comprendidas. Claro, claro. Viste, me haces acordar cuando te escucho de los factores terapéuticos de un grupo, ¿no? Ajá. Entonces, yo no puedo predicar algo, predicar es muy fuerte, ¿no? Yo no puedo transmitir y entrenar a alguien en algo si yo no puedo ofrecer eso que los Ujú. estoy invitando, ¿no? Ujú. Entonces, esto me refiero específicamente a la docencia, a la facilitación de un grupo, que como profesional necesito estar atenta a cómo funciono con ellos, porque Ujú. uno enseña lo que sabe, pero contagia lo que muestra, ¿no? Y Ujú. yo soy fiel testigo, Salvador, de que personas que no se atreven a hablar, a compartir sus experiencias, sus dificultades, eh, eh, empiezan a entrenarse en eso en nuestros grupos, ¿sí? He tenido yo lo llamo privilegio, de escuchar a cuidadores en residencias donde tienen miedo de ir a un superior a decirles lo que hicieron mal, porque los pueden castigar, los suspenden, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a crear entre todos los sectores espacios amigables, espacios auténticos? Es un desafío que tenemos como sociedad. Ujú. Ujú. ¿No? Y creo que la escucha comprensiva que tiene toda esta complejidad que creo que fui nombrando, el respeto por el otro, el contemplar que el otro no lo hace intencionalmente, Ujú. el entender que si yo lo castigo, el otro después se va a callar, que Sí, si yo no habilito y no valido la experiencia, ¿sí? Obviamente que si están haciendo mucho lío hay que enseñarles, pero sí. no como un castigo. Esa es la realidad que estamos creando. Entonces, Ujú. eso es un foco esencial de nuestros programas, ¿no? Que Ujú. seamos conscientes que yo creo realidades con lo que hago, con lo que digo, con lo que callo, con lo que expreso. Y, y fundamental que busquemos lugares donde nos podemos sentir escuchados comprensivamente. Es una tarea que necesito hacerla como mujer, como persona, ¿no?
Si no encuentro, sigo buscando en Ujú. dónde se me respeta, porque ahí puedo empezar a un camino diferente, ¿no? Sí, sí, sí. Y veo que ahora en lo que nos compartes hay un énfasis más en esta parte de lo institucional, en donde podríamos decir, es necesario que los cuidadores tengan espacio para ser escuchadas, para ser escuchados, donde puedan ellos expresar y compartir sus vivencias en el trabajo cotidiano. Incluso dices, pues si en algún momento se cometió un error, pues que se pueda hablar también en un plan más de entender qué pasó, si hay que hacer algo, si hay que tomar alguna otra medida para arreglar lo que haya ocurrido y que no sea la Claro, sanción, el regaño, el juicio la primera respuesta que encuentre, ¿no? En la vida absolutamente. cotidiana, en los familiares, a veces lo que encuentro es esta dificultad también para quienes les toca cuidar al papá, a la mamá, al tío, al hijo, que tienen para poder hablar y expresar de cómo se van sintiendo. Y Sí, además, por lo menos acá muchas veces este tipo de respuestas que encuentran, donde si se animan a decir que están muy cansadas, que ya no saben qué hacer, que se sienten desesperadas, y las respuestas que a veces se encuentran es, pues ni modo, sé fuerte, échale ganas, eso te tocó. claro, el Alguna aliento. vez aluden a la cuestión religiosa de es tu cruz, Ay, ofréceselo a Dios. Y mientras la persona que ella sigue sintiéndose peor todavía, porque de por sí el trabajo es duro, difícil, doloroso, se topa con que entre su círculo cercano de amistades o familiares no hay quien realmente la escuche con este ánimo de entenderla antes que juzgarla. sí, sí, No sé, por en supuesto. esta área tú, qué experiencias tienes, Caro, que has ido encontrando? Em, Salvador, para mí es esencial que se expanda esta conciencia de que si todos queremos ser buena gente al final del día. Todos Ajá, queremos ayudar a una amiga, todos queremos ayudar no sé, a mi esposo que tiene que acompañar a la mamá grande. Todos estamos eh, inevitablemente parados en un lugar de ayuda, de cuidado y de colaboración. Entonces, aprendamos a escuchar comprensivamente, porque lo que yo observo, por eso la gente que viene a nuestros grupos encuentra un lugar de pertenencia bien diferente a lo que les pasa en la vida cotidiana, porque en la vida cotidiana, con buena intención, le vamos a decir, bueno, pero esto ya va a pasar, o no te queda otra, ajá. mirá, Juancito, cómo lo está haciendo, bueno, no te quejes, ¿no? Entonces, ¿dónde hay lugar para poder expresar lo que me pasa? Nosotros trabajamos esto de la validación de la experiencia. ¿Sí? Yo no te estoy pidiendo que me resuelvas la situación, no te estoy pidiendo que me des un consejo, simplemente que escuches que esto es lo que me está pasando. Y yo no sé dónde se perdió eso, Salvador. Es una pregunta que tengo abierta todavía. ¿Dónde se perdió esa esa capacidad de simplemente estar con el otro, con lo que el otro está? Y esa necesidad de cambiar. ¿Vos sabés cuántos cuidadores vienen y dicen, sí, yo la quiero sacar a la vieja de donde está, yo quiero sacar al familiar de donde está? ¿Dónde aprendimos a querer sacar, no? Si es más fácil y más beneficioso quedarme con donde está. Sí, Pero bueno, es un trabajo de cada día, entrenar a las personas y por supuesto seguir yo atenta a ofrecer esa escucha comprensiva eh, y, y ese desafío de algo que me impide, que me lleva a querer solucionar la vida de los otros, ¿no? sí, sí, Como si sí, 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 ese fuera el objetivo. Pero sí, es complejo, sí, Salvador. Es complejo, creo que el mundo necesita entrenarse. Y a la vez cuando digo eso, me viene, nadie necesita, mira qué loco, perdóname, pero digo, todo es perfecto como está. A cada uno le llega el momento de reconocer su necesidad,
no puedo convencer a nadie que venga a entrenarse, que necesita aprender a escuchar, que necesita aprender a cuidarse, que no es solo cuidar al otro, sino, o sea, ¿viste esto que dicen que el maestro llega cuando el alumno está listo? Entonces, personalmente siento mi transitar por este mundo liviano, porque Ajá, entendí en profundidad que lo que sucede es perfecto, perdonen al que no le guste lo que estoy diciendo, a veces sí, suena duro, y que a veces es un camino solitario, solitario en el sentido de darme cuenta. ajá, Es en relación, pero cuando me di cuenta. sí, No sé, yo lo sí, veo un sí, poco así, ¿no? sí, sí. Sí, y yo te escucho y digo, bueno, es que para mí puede tener sentido compartir así, solo por el compartir, y cada quien recibirá, tomará, integrará o no escuchará o dejará lo que pueda y quiera de lo que vamos compartiendo, ¿no? Y bueno, el Claro. tiempo ya se nos terminó, pero quiero de todos modos hacerte una preguntita más, Caro. A Todas esto las que que tú decías quieras. de la importancia de poder compartir en los cuidadores, cuidadoras, cómo se sienten sus agobios y pues también sus satisfacciones que también las tienen. Pero alguna vez alguien me dijo, pero ¿y eso de expresar y compartir eso, para qué sirve? Claro, Y claro, me lo claro. dijo en un tono que yo entendí como de, eso ni sirve para nada, ¿no? Sí, sí. Es que es realmente interesante lo que traes, porque las experiencias posibles de, quizá, digo, de las personas que dicen, ¿para qué sirve? Yo me pregunto, porque eso yo lo viví con personas mayores, es quizás nunca tuvieron la oportunidad de reconocer el potencial y el gran alivio que viene en sentir o en percibir que el otro me está escuchando con respeto. ¿Sí? Somos seres sociales. Es verdad que nacimos solos y nos morimos solos, pero en el camino el otro es muy importante. Por eso yo hace un rato dije, busquen un otro que los escuche con respeto. Aprendan a pedir ese respeto, a pedir, no, no te pedí que me des un consejo, ¿podrías solamente escucharme? ¿Sí? Y por otro lado, el valor de expresar lo que nos pasa en grupo nos ayuda a no sentirnos tan solos, a ver que no estamos, que no soy a mí solo lo que me pasa eso, que a muchos les pasa cosas parecidas. Nos ayuda a que la experiencia del otro me abre nuevas ideas. Yo le llamo que ilumina algo que no estoy pudiendo ver, Ujú, ¿no? Me da nuevas herramientas muchas veces, y muchas veces no sale de la facilitadora, sale del grupo, ujú, porque yo tengo una experiencia, pero la experiencia que tienen ellos en el campo, en primera línea, como llamábamos en la pandemia, yo no lo tengo. ujú. Entonces, la riqueza que se juega en estar en un lugar. Y lo interesante es que no es obligatorio compartir hasta que un día tengas ganas de compartir. Pero transitar en forma grupal, en un lugar de pertenencia, donde sí yo soy la encargada como facilitadora de cuidar el clima, de cuidar las intervenciones. ¿Tá? Las intervenciones son muy importantes en una interacción entre dos personas o en un grupo. No es libre cómo vamos a intervenir. Nosotros vamos a educar en nuestro grupo de qué modo intervenir y en eso el facilitador es firme y certero, ¿no? Entonces, donde salen, hacen un juicio de lo que el otro compartió, por lo menos hablo de mí, le voy a decir, perdón, Salvador, pero te pido por favor que hables en primera persona y que seamos sensibles a que María se está vulnerabilizando con lo que trae. Entonces se va armando una cultura muy nutritiva, muy hermosa,
bella, porque realmente pasan cosas y de un alto beneficio para las personas que vienen, a tal punto que yo tengo personas que vienen a los grupos hace muchos años, Salvador, muchos, digo a los cuidadores, ¿eh? Eh, y hoy que estamos haciendo, volvimos a lo presencial, la gente viene y está feliz, feliz de participar, de pertenecer, de venir a contar sus problemas, sus dolores y por supuesto que también sus logros, ¿no? Que son Sí, muchos los que van transitando. Y sí, de poder hacer lugar para eso también, ¿no? Porque sí, reafirmar lo que voy cambiando, lo que me costó, pero finalmente pude. Y eso pasa con los hijos, con los familiares cuidadores también, ¿no? Que vienen trabados, eh, donde quieren salir corriendo y cuando se dan cuenta que no pueden salir corriendo, ¿sí? Se abren a recibir, a escuchar a sus pares, a probar cosas nuevas, ¿sí? A entrenar algo distinto, aunque cueste a veces, ¿no? Así que, ujú. nada, como verás, yo agradezco cada minuto estar en el ámbito que estoy y a cada persona con la que me he cruzado. Eh, Siempre digo que espero que todos estos años hayan dejado, no estoy segura que han dejado una huella de aprendizaje, lo que es un misterio cómo voy a transitar mi propia vejez, ¿no? Sí, sí. Pero que la escucha comprensiva es necesaria, es necesario entrenarla y ofrecerla, en eso no tengo ninguna duda. Ok. Caro, muchísimas gracias. Ha sido una conversación muy rica. Me voy con nuevas inquietudes, nuevas claridades y también retos y preguntas, lo cual a mí me encanta porque yo digo que es una manera de mantenerte aprendiendo y en movimiento. Agradezco de veras de corazón el que hayas compartido estas experiencias en estos diálogos del escuchar comprensivamente. Gracias, Salvador. Gracias a vos y esto que decís de seguir aprendiendo es una instancia importantísima en la vida del proceso de envejecer, porque es cuando reconocemos al otro, ¿no? Reconocemos que el otro trae algo que puede sumar a mi vida. Así que yo te agradezco tus intervenciones que también me hicieron pensar y me dan la posibilidad de ajustar algunas cosas, ya sea en el lenguaje o en mi estar con el otro. Así que gracias. Gracias, gracias, Caro. Y bueno, a ti que nos has escuchado, que has compartido esta conversación y diálogo, también muchísimas gracias. Espero que te sea muy rica también la experiencia y que a tu vez la compartas con otras personas para que también les llegue este mensaje. Y recuerda, suscríbete a mi canal de YouTube, Doctor Salvador Moreno López. Ahí encontrarás los otros episodios de este proyecto y una diversidad de videos adicionales. Igual lo encuentras en Spotify o en Amazon bajo el nombre del programa que se llama ahí Conexión Sutil Escucha. Ahí nos encontrarás. Y si quieres darnos tus comentarios, que nos encantará, tus opiniones, escríbenos a contactosutil25@gmail.com. Hasta pronto entonces y que estés muy bien. Chao. Gracias, Salvador. Hasta pronto.